Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Iniciando ya esta semana de agosto, día 26 del año 2024, corriendo el año rápidamente, en este año electoral en la República Oriental del Uruguay, año clave, encrucijada histórica para nuestro país, en tanto, bueno, la población, el cuerpo electoral, determine los destinos históricos que asumiríamos los uruguayos, asumiremos, en verdad, los uruguayos a partir de octubre, con dos propuestas electorales. Una es la de este gobierno, continuar por este rumbo, por esta senda, con cambios, se nos dice, cambios en algunos aspectos institucionales, y por otro lado, una fuerza, bueno, populista de izquierda, de una izquierda radical, ya digamos que manifestando la radicalización de su propuesta política, que proviene de un historial de vocación revolucionaria, es decir, echar por tierra todos los factores determinantes que hacen a un tipo de gobierno y a un tipo de Estado, a una naturaleza de Estado, como lo es el Estado de Derecho a modo de basamento jurídico de una república democrática. Eso es lo que propone el Frente Amplio, tirar abajo prácticamente nuestra república democrática y Estado de Derecho, porque es, en definitiva, la propuesta de los populismos. Perdón, se metió algo en los ojos. ¿Cómo te va, Ramón? Espero que andes bien. Estamos con Ramón Villa, hoy bastante bravo también, mucho frío, contrastes de frío, calor, alergia. Bueno, complicada la situación ahora para mis ojos. Les decía que se complica bastante este tema porque el Frente Amplio está integrado a una fenomenología política latinoamericana que son los populismos. Los populismos tienen determinadas características. Básicamente erradican del léxico o de la narrativa política las palabras república, democracia, palabras como ciudadanía, gobierno respetando los derechos de la ciudadanía, Estado de Derecho, separación de poderes. Todo eso queda erradicado de la narrativa o el discurso populista. Emplean otra semántica, otra construcción narrativa. Y esa construcción narrativa habla de igualdad social, habla de una justicia social y distributiva, asume aspectos políticos y económicos, básicamente, de esa narrativa hacia el pueblo, concibiendo a la gente simple, a la gente de a pie, al pueblo, como una gran masa de iguales y todos muy buena gente, incorruptibles, una sociedad muy justa, pero que está estropeada, mancillada por parásitos del poder que son los profesionales, las clases altas, los capitalistas. Bueno, todo eso es lo que introduce el populismo en su narrativa. Tengo acá este maravilloso libro, La democracia defraudada, excelente libro, Populismo revolucionario en América Latina, para explicarnos por qué ocurren fenómenos como el de Venezuela, por ejemplo, como el de Nicaragua, que está a la sombra del fenómeno venezolano, con una enorme cantidad de desastres y deterioros sociales, atropellos a los derechos humanos, violación directamente a los derechos humanos, terrorismo de Estado, como en Venezuela, porque a partir de los populismos, que es una estrategia, como les decía, es una estrategia narrativa de propuesta de gobierno y es una estrategia de propuesta de gobierno hacia las masas, hacia el pueblo, con carácter nacional, reivindicando ciertas tradiciones del Estado tradicional con una especie de modernización de nuevas políticas para llevar a cabo la justicia social, la distribución de las riquezas, planteando que todos son iguales. Por lo general, el populismo en América Latina asume signos de izquierda, asume los signos del marxismo, y ese neomarxismo o esa revolución del marxismo cultural
adoptó las estrategias populistas, porque no son lo mismo, no son exactamente lo mismo. El populismo podemos considerar que es más una estrategia de propuesta política que una ideología en sí o una composición ideológica nueva. No, en verdad es una nueva estrategia de proponer políticas de extremo, políticas radicales, que pueden ser tanto de derecha como de izquierda. Pero en nuestro continente se ha dado prácticamente de modo exclusivo y excluyente políticas de izquierda a través del populismo. Se dice que el gobierno de Bolsonaro fue un populismo de derecha. Puede tener ciertos componentes, más bien lo de Bolsonaro parece el gobierno, un gobierno conservador que procuró restablecer los valores del Estado republicano, de derecho y cierta, digamos, cuota de garantías jurídicas con una personalidad muy extraña, ¿no? Bolsonaro tiene una personalidad muy extraña que lo convierten en un personaje que está lindando con las prácticas populistas. Se dice que Milei puede ser algo parecido, pero la política que está desarrollando el gobierno de Milei es estrictamente la recomposición de la Constitución argentina como la base fundamental para la nueva estructura jurídica del Estado, es decir, hacer un Estado de derecho como corresponde de acuerdo a la Constitución. Esas son las leyes base que plantea mi ley, plantea corregir todos los aspectos institucionales del Estado de Derecho que fueron desconfigurados por el populismo de izquierda durante el kirchnerismo o el kirchnerato, como te guste decirlo. Ese kirchnerismo desconfiguró el Estado de Derecho desde prédicas populistas, precisamente. Es decir, la economía social, la economía de distribución de las riquezas, adoptó evidentemente las banderas LGBTQ como adoptan todos los populismos en América Latina, cosa que no hizo Bolsonaro y cosa que no está haciendo, por ejemplo, Milei, Javier Milei. Es decir, esas políticas de género, las que provienen de la ideología de género, son desterradas por movimientos en América Latina a los que la izquierda le llama de derecha o de ultraderecha, otros se autodenominan derecha moderna, así los clasifica en una taxonomía que adopta el politólogo y escritor Agustín Laje, habla de una derecha moderna. En verdad, parece un simplismo hablar de derechas e izquierdas, sino que tendríamos que hablar de populismos que asumen modelos ideológicos de izquierda en América Latina predominantemente, y tiene mucho que ver esto con el Foro de San Pablo, con toda la receta ideológica y estratégica del Foro de San Pablo, que incorpora un montón de elementos que se van apeando o se van ajustando a las estrategias populistas. No hablar ya como partidos ideológicos de vanguardia, no hablar ideológicamente desde el marxismo-leninismo, sino que hablar al pueblo de justicia social, de distribución de las riquezas, de derrocar a un régimen expoliador de las masas y de los trabajadores, y se plantean como una fuerza política alternativa, como una fuerza política que está en el libre y legítimo juego democrático dentro de nuestros estados republicanos democráticos de derecho. Sin embargo, detrás de esa prédica populista hay un componente fuertemente marxista que está enraizado en los planes estratégicos del Foro de San Pablo. No he escuchado prácticamente a nadie analizar desde este discernimiento, desde este desglose, porque es más que significativo, yo te diría necesario, entender que se utiliza la estrategia populista desde las huestes ideológicas marxistas, marxistas-leninistas, para instalar el socialismo del siglo XXI, que como les digo está en ese documento del año 2005. Tengo acá algunos apuntes de este libro respecto a lo que significa precisamente el populismo. Por ejemplo, de acuerdo a Angus Stewart, los movimientos populistas se fundan en la creencia de que es posible controlar el proceso de modernización, es decir, todo el proceso de modernización del Estado y la sociedad a raíz de los cambios tecnológicos acelerados, de la revolución tecnológica, digital, informática, de los cambios acelerados que van ocurriendo también en el campo de los conocimientos científicos, y comparten una característica común, la búsqueda de una síntesis
entre los valores básicos de la cultura tradicional de la sociedad en la que aparecen y la necesidad de modernización. Esta es una propuesta muy semántica, según Angus Stuart. No es que pretendan realmente compartir características de valores básicos y a su vez necesidad de modernización. No es que en los hechos efectivamente sean una síntesis, sino que lo plantean en la narrativa de poder. El ser, el populismo, el ser del populismo en verdad asume una dimensión política que apunta a un método de enfocar los problemas existentes, los problemas sociales, un estilo de gobernar, ahí sí quizás se haya dado populismo en Bolsonaro, el estilo de gobernar, y a su vez de hacer política. Sin embargo, muy acotado ese estilo populista de Bolsonaro, porque en materia económica y de relaciones exteriores, bueno, hay dos grandes poderes en Brasil que son autónomos y muy técnicos. En materia económica, el desarrollo de la economía brasileña con Bolsonaro fue realmente exitoso a raíz de toda la política económica del Banco Central de Brasil, que es autónomo, es técnico, las relaciones internacionales a través de Itamaraty, que también tiene una política de Estado que trasciende los gobiernos. Por otro lado, hacer política, se dice. Entonces el populismo tiene una dimensión económica y una dimensión política. En un esquema populista, el líder o el gobernante se percibe y se hace percibir como quien corrige una carencia de justicia que caracterizó al régimen anterior. Acá lo vimos en Uruguay. Ha planteado Mujica corregir un montón de aspectos vinculados a la justicia uruguaya y así lo hicieron, destrozando el Estado de Derecho, lo político por encima de lo jurídico, es decir, siempre anteponen la necesidad política de cambios urgentes, cambios a realizar, hay que corregir un montón de aspectos, entonces impera la decisión política por encima de cualquier tipo de trabazón o tecnicismo jurídico o Estado de Derecho preexistente a esos cambios que comienzan a manifestarse como cambios revolucionarios, que operan radicalmente cambios en el funcionamiento del Estado, en la estructura y funcionamiento del Estado, desobedeciendo todos los mecanismos que el Estado exige de la Constitución para desarrollar modificaciones jurídicas, legales, administrativas. El Estado, para los populistas, es como una especie de maestro, pero un tipo muy particular de maestro, que enseña que puede hacer este tipo de cosas, que se puede autodestruir a sí mismo como Estado de Derecho, que puede renegar de esas estabilidades jurídicas, de nuestras garantías jurídicas, del apego, digamos, en rigor de toda la actividad legislativa hacia la Constitución o para con la Constitución y operar cambios legislativos desconociendo la Constitución por el imperio de la necesidad social, económica, etcétera, en definitiva, cambios políticos que desconocen a la Constitución y al orden jurídico de nuestros estados de derecho. Las políticas instrumentales que utiliza el populismo económico, por ejemplo, bueno, en materia económica, recién decíamos lo jurídico, que es todo ese desconocimiento de la Constitución, ese desconocimiento del orden jurídico del Estado de Derecho, el desconocimiento de la jerarquía de las normas, y van directamente hacia el legalismo, a una actividad legislativa del poder legislativo que comienza a manifestarse subsumido o succionado por el poder ejecutivo que imprime desde el líder populista. Muchas veces el líder populista es efectivamente en los hechos líder, en otros casos es una apariencia de liderazgo, es una puesta en escena de ese líder que encomendado tiene un montón de mandados a desarrollar y se manifiesta ante la opinión pública como el artífice, el dueño y señor de esa voluntad política que en verdad está cocinada en una interna, digamos, de equipos populistas revolucionarios que llevan a cabo estos cambios, desmantelando el Estado de Derecho como ocurrió en Uruguay. Y en materia económica, tiene que ver básicamente con el incremento de los salarios, acá lo vemos todo el tiempo, el incremento salarial, el ajuste salarial, los convenios colectivos para incrementos salariales en distintos sectores del país, la recuperación del salario real,
que es algo así como una especie de concepción populista de la economía de que el salario tiene que estar al nivel inflacionario, cuando ahí lo que están haciendo es negociar un factor de costo en la producción o en el gasto del Estado, si es en materia administrativa, la administración central, por ejemplo, en materia de gobiernos departamentales o de cada uno de los tres poderes del Estado, si se incrementan los ingresos salariales de los funcionarios públicos al mismo nivel de la inflación, lo que están haciendo es generar más inflación. Se habla en economía de la técnica escalonada, la técnica del escalonamiento del incremento salarial, adaptándolo a la inflación si la economía de ese país es inflacionaria, como es la nuestra. Pero no se habla en ciencias económicas del incremento de los salarios. No es el factor determinante del crecimiento económico, sino que el crecimiento económico se tiene que dar desde el crecimiento de las fuentes de trabajo, se tiene que dar desde el crecimiento de la productividad, se tiene que dar desde la formación de nuevos capitales. Todo eso es inversión, nuevas industrias, nuevas empresas, nuevos emprendimientos comerciales, producción de bienes, producción de servicios, producción de insumos para la producción de bienes al consumo, equilibrio, un equilibrio fiscal, es decir, un Estado que no sea gastador, por ejemplo, que no desarrolle déficit fiscal. Todos esos son factores determinantes para que la economía sea una economía productiva de equilibrio y que no desarrolle un proceso inflacionario. Bueno, en el populismo se hace todo lo contrario, se habla de los incrementos salariales. ¿Para qué? Para obtener el apoyo de los trabajadores movilizados, organizados, que se ven beneficiados con esas medidas, y esos trabajadores organizados integran organizaciones ideológicas, como pasa en nuestro país. PIT-CNT es la mega organización sindical político-ideológica a modo de activistas políticos, un brazo armado desde lo sindical del Partido Comunista del Uruguay, conjugando esfuerzos con el Partido Socialista del Uruguay y con el MLN. Pero el PIT-CNT en sí es una concepción, es una creación del Partido Comunista del Uruguay, integrado, te diría que el 90% por precisamente miembros activos integrantes del Partido Comunista del Uruguay. Todo este fenómeno con particularidades ocurrió en la Venezuela chavista, la Venezuela de Chávez, manifestándose todo este tipo de características muy particulares, muy definibles, y así se da a través de un líder carismático como Hugo Chávez Frías. Vivió, claro, Venezuela, periodos de inestabilidad económica, momentos de corrupción política y económica, ya por los años 1992, por ejemplo, en el año 91, disparos de la inflación. Todo esto fue abonando el terreno para que este personaje mentado, educado en las ideas comunistas, marxistas-leninistas, desde, digamos, un referente de la escuela de Frankfurt, como lo fue Heinz Dietrich, bueno, fuera instruido en Cuba directamente, donde desarrolló cursos, intensos cursos durante años de marxismo-leninismo y especialmente de la nueva teoría de las estrategias revolucionarias a llevar a cabo en Venezuela. Ya estaba el Foro de San Pablo, no olviden eso, 1990, fundado por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, toma fuerza en 1991 con su sede en la Ciudad de México, se va a desarrollar la doctrina revolucionaria marxista-leninista que va a cimentarse en un documento del año 2005, El socialismo del siglo XXI, y Chávez va a venir con una reforma constitucional por el año 1999, cuando asume la presidencia, plantea una reforma precisamente que tira abajo esa revolución neoliberal. El populismo de izquierda habla todo el tiempo contra el neoliberalismo, los populismos de raíz marxista atacan toda propuesta política y toda preexistencia del Estado como un Estado neoliberal, y ahí planteó entonces la necesidad de una asamblea constituyente. Es ratificada esa constitución revolucionaria que planteó en el 99, en el 2002, en el año 2002 se ratifica con amplia aprobación, el mismo año en el que se le da un golpe de Estado a Chávez que duró 2 días
por un descontento dentro del ejército, que fue el movimiento generador de esta revolución populista, chavista, pero de perfil claramente comunista, marxista-leninista. Si tienen que unir las dos cosas, el contenido ideológico del régimen venezolano es el contenido totalitario, revolucionario del socialismo marxista-leninista como neosocialismo o el nuevo socialismo del siglo XXI. La aplicación de la nueva constitución en Venezuela importa una renovación de las autoridades ejecutivas y legislativas, concentra el poder en el poder ejecutivo, el poder legislativo y judicial pasan a ser poderes nominales al servicio de los dictámenes del poder ejecutivo que va a determinar todas las políticas del Estado, la concentración de los medios de producción y de las riquezas, tanto naturales como productivas del país, también van a estar en manos del Poder Ejecutivo, por ende, en manos del gobierno. Hugo Chávez postula además la necesidad de la reelección en los gobiernos, en los regímenes, perdón, totalitarios. La reelección se plantea indefinida o por largos periodos, por 4 periodos, es decir, que hayan 4 periodos consecutivos de reelección, por ejemplo, y se van amañando esas elecciones porque en este caso también por constitución el Consejo Nacional Electoral depende muchísimo del Poder Ejecutivo, porque tiene muchos poderes el presidente en Venezuela en relación a ese Consejo Nacional Electoral como lo tiene en relación a la Suprema Corte de Justicia. Se concentra el poder en el Poder Ejecutivo porque va asumiendo el régimen precisamente un modelo totalitario de concentración del poder político y económico en el Poder Ejecutivo y desconoce la necesidad de un régimen abierto de elecciones y rotación en el poder. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Y eso puede suceder en Uruguay si vuelve el Frente Amplio al poder, porque están planteando este tipo de modelo, dado que el Frente Amplio está enraizado en esta campaña estratégica continental del socialismo del siglo XXI, desde las estrategias populistas, pero con una, digamos, composición o un componente ideológico marxista-leninista. Plantean hacer del Uruguay un país también inserto en este modelo revolucionario del socialismo del siglo XXI, planteándose para el continente, es decir, para América Latina y el Caribe, desde el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, que el Frente Amplio en su totalidad, junto al PIT-CNT en su totalidad y también a la FEU en su totalidad, integran desde los inicios de modo muy activo, muy participativo e intenso en relación a sus talleres, cursos, convenciones, congresos, donde se va elaborando año a año los planes a desarrollar para aquellas fuerzas de izquierda que estén en el gobierno y aquellas que no estén en el gobierno. De ahí que haya ido Yamandu Orsi 2 semanas a conversar con los integrantes del Grupo de Puebla en España. De ahí que haya ido también antes, en periodo anterior, Fernando Pereira, por ejemplo, como presidente del Frente Amplio, y se haya reunido con los popes referentes del Grupo de Puebla alineados al gobierno de Pedro Sánchez. Así es como Mujica se reunió en innúmeras veces, tanto en nuestro país como en el exterior, con todos los referentes del Foro de San Pablo, precisamente, hasta con el clase A, el que le pega a las mujeres, incluso con Cristina Fernández de Kirchner, cuando esa cumbre que se hizo en Argentina, la cumbre precisamente del Grupo de Puebla, donde ahí sí Mujica destacó a la esposa del tuerto, que antes era peor que el tuerto, después la destacó como una brillante político. Bueno, todo eso representa el Frente Amplio, lo que estamos viendo en Venezuela, lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que vimos muy de cerca con el kirchnerismo en Argentina, es lo que el Frente Amplio representa y es lo que pretende desarrollar si viene como gobierno, porque el populismo habla de distribución de las riquezas, de igualar a través de los incrementos salariales, como lo plantean con este plebiscito aberrante, que es un atentado
contra nuestra Constitución y nuestro orden jurídico, es un atentado a la estabilidad financiera del país, a la estabilidad económica, plantean distribución, hablan a la clase obrera, tienen una prédica anti-neoliberalismo todo el tiempo, anti-Estados Unidos, anti-alineación de modelos políticos y económicos con un modelo abierto de producción, un modelo de mercado, es decir, de oferta y demanda, de competencia, formación de capital, estímulo de capital. Están hablando de más impuestos, hablan de concentrar recursos económicos en el Estado, precisamente en el Poder Ejecutivo, por la vía impositiva. Ya lo dicen descaradamente sus economistas, sus diputadas, senadores. Se está conversando fuertemente, desarrollando proyectos constitucionales desde doctrinos del derecho constitucional y sobre todo feministas radicales que son catedráticas de la Facultad de Derecho para introducir modificaciones importantes, otras reformas que son revolucionarias en nuestra Constitución, pretendiendo incorporar la teoría de género, lo que hoy hay en materia legislativa, lo que hoy son leyes de género, ya darles estatura constitucional en nuestro país. Sería, bueno, prácticamente ya la última batalla que conquistarían si conquistan con este plebiscito, por un lado, estropear toda la propiedad privada de 1.600.000 ahorristas, la propiedad privada de empresas financieras en el Uruguay, si se da que estropeen la legítima actividad y que quede prohibida para siempre por constitución, sobreviniendo todos los efectos negativos que ya sabemos, bueno, si incorporaran a su vez las políticas de género en la constitución, ya estarían ganando un terreno muy importante. Yo te diría que estarían entre el 75 y 80% del territorio revolucionario. Quizá hoy estén en un 60-65%, dado que estropearon al Poder Judicial, ya lo limitaron, eso es lo que hacen también los populismos revolucionarios, es decir, limitan al Poder Judicial, queda sin autonomía, sin independencia, y rompen así el equilibrio de los poderes, porque al romper la separación de poderes, rompen el equilibrio de poderes, dado que se concentra todo en el Poder Ejecutivo. Y te repito, el populismo revolucionario en América Latina y concretamente en Uruguay, tiene un sello muy definido, a no confundirse, que es el socialismo marxista-leninista. Es un sello de izquierda revolucionaria, marxista, leninista, con ese mote, con ese calificativo de nuevo socialismo o socialismo del siglo XXI, que es exactamente el mismo socialismo que se aplica en Cuba, que se aplicó en la Unión Soviética y el que estamos viendo en este régimen totalitario, despiadado, aplicando terrorismo de Estado ya, como lo es el régimen de Venezuela. Vamos a una pausa y continuamos, Ramón.